El ángel de mármol. El cielo estaba encapotado cuando comencé mi turno en el panteón. Las nubes grises parecían colgar bajas, pesadas con la promesa de una tormenta que nunca llegaba. Era una de esas noches en las que la humedad se pegaba a la piel y el aire parecía estar cargado de algo más que electricidad, un presentimiento, tal vez. Llevaba trabajando como vigilante nocturno del panteón durante casi 6 meses. Nunca fui supersticioso, aunque los rumores sobre este lugar eran abundantes. Los habitantes del pueblo murmuraban historias sobre apariciones, lápidas que cambiaban de lugar y el famoso ángel de mármol. Hasta entonces, había considerado todas esas historias como eso, meros cuentos. La estatua del ángel estaba en el centro del panteón, sobre una plataforma de piedra gastada. Era una obra hermosa y perturbadora al mismo tiempo. El ángel tenía las alas extendidas, como si estuviera a punto de alzar el vuelo, y su mirada apuntaba al cielo, con una expresión que oscilaba entre la devoción y el sufrimiento. Lo más curioso era que parecía moverse ligeramente. Lo atribuía a un efecto óptico, sombras que cambiaban con la luna o el movimiento de las linternas. Pero una parte de mí siempre sentía un leve escalofrío al pasar junto a ella. Esa noche, como de costumbre, me aseguré de que las puertas del panteón estuvieran cerradas y comencé mi ronda. Mis pasos resonaban contra los senderos de grava, mezclándose con el lejano canto de los grillos. Todo estaba en silencio, salvo por un viento que gemía entre los cipreses. Cuando pasé junto al ángel, noté algo extraño. Las alas parecían ligeramente más extendidas que de costumbre, y su cabeza estaba inclinada en un ángulo que juraría que no había visto antes. Me detuve frente a él, enfocé la estatua con mi linterna y me quedé observándola por un rato. Imaginaciones. Me dije a mí mismo, la mente juega trucos cuando te pasas las noches solo entre tumbas. Seguí caminando, intentando ignorar el malestar que se había instalado en mi estómago. Pero una y otra vez me encontraba mirando hacia atrás, hacia el ángel. Me sentía observado, como si esos ojos de piedra pudieran ver más de lo que deberían. Intenté concentrarme en mi trabajo, revisar las lápidas, asegurarme de que ninguna tumba hubiera sido vandalizada y mantener alejados a los curiosos que a veces se colaban en busca de adrenalina. Cerca de la medianoche, me refugié en la pequeña caseta de vigilancia. Desde allí tenía una vista parcial del panteón, incluyendo la silueta del ángel. Encendí un café y me dejé llevar por la rutina. Revisé los registros de turnos anteriores, tratando de distraerme de la inquietud que había sentido más temprano. Un ruido seco me sacó de mis pensamientos. Algo parecido a un golpe. Me puse de pie de un salto y tomé mi linterna. El ruido venía del lado opuesto del cementerio, cerca de las criptas más antiguas. Caminé con cuidado, manteniendo la linterna baja para no llamar demasiado la atención, aunque no esperaba encontrar a nadie. Al llegar, no había nada fuera de lugar. Solo el mismo silencio, interrumpido por el crujido de mis botas sobre la grava. Cuando regresé al centro del panteón, el ángel ya no estaba. Al principio, pensé que estaba equivocado, que había tomado el camino equivocado o que la oscuridad estaba jugando conmigo. Caminé rápidamente hacia el pedestal y me congelé. El ángel había desaparecido por completo, pero en el suelo había huellas. Eran marcas profundas en la grava, como si algo extremadamente pesado hubiera caminado lentamente hacia el bosque que rodeaba el panteón. Mi mente intentó encontrar una explicación racional. Tal vez era una broma elaborada, tal vez alguien había robado la estatua. ¿Pero cómo? ¿Y las huellas? Eran demasiado grandes y demasiado humanas, aunque las proporciones eran extrañas. No había duda de que algo se había movido desde el pedestal hacia el límite del panteón. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero también una curiosidad morbosa. Seguí las marcas con mi linterna, adentrándome en el bosque. El viento parecía haber cesado por completo, y el único sonido era el de mi respiración agitada y el crujir de las ramas bajo mis pies. Las huellas se detuvieron abruptamente en un claro. Allí, en el centro, estaba el ángel. Pero ya no era la misma estatua. Las alas estaban plegadas hacia adelante, como si intentara proteger algo, y la cabeza estaba inclinada hacia abajo. Sus ojos de mármol parecían brillar con una intensidad imposible. El aire estaba cargado de una energía palpable, una presión que hacía difícil respirar. Retrocedí,
pero al hacerlo tropecé con algo en el suelo. Era una lápida rota, con un nombre que no reconocía. Cuando levanté la vista, el ángel ya no estaba en el claro. Giré en todas direcciones, buscando una explicación, pero no había señales de cómo había desaparecido. Corrí de vuelta al panteón, sintiendo que algo me seguía. Aunque no había ruido, el aire a mi alrededor parecía vibrar con una presencia invisible. Cuando finalmente llegué a la caseta de vigilancia, cerré la puerta con llave y apagué todas las luces. Me senté en una esquina, temblando, tratando de recuperar el aliento. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. En los días posteriores, nadie creyó mi historia. Mis supervisores asumieron que había sido un robo, aunque no entendían cómo alguien podría haber movido una estatua tan pesada sin dejar rastro. Semanas después, comenzaron los reportes. Personas que pasaban cerca del bosque afirmaban haber visto una figura alada entre los árboles. Otros hablaban de sombras que se movían por el cementerio, siempre acompañadas de un extraño susurro. Los rumores sobre el ángel de mármol se convirtieron en leyenda, pero yo sabía la verdad. Esa estatua nunca fue solo piedra. Y, lo más inquietante, sentía que no había terminado conmigo. Los niños del panteón. Crecí en un vecindario pequeño, donde todos nos conocíamos y las historias de fantasmas se contaban para asustar a los más jóvenes. Pero había una en particular que nos helaba la sangre, la del panteón al final del camino de tierra. Decían que, después de la medianoche, podían escucharse risas infantiles y susurros que llamaban a los vivos. Ninguno de nosotros creía esas historias, al menos no hasta que empezaron a llegar las cartas. Todo comenzó una tarde de verano. Mi hermano menor, junto con otros niños del barrio, había salido a jugar al parque. El calor hacía que las calles estuvieran desiertas, excepto por las risas de los niños y el zumbido de los insectos. Cuando volvieron, noté que traían algo entre manos, una hoja arrugada, escrita con trazos torpes de carbón. ¿Quién te dio eso?, pregunté, mientras mi hermano la sostenía con cuidado. La encontramos en el parque. Estaba debajo del columpio, respondió, evitando mi mirada. La nota era inquietante. Decía, ven a jugar al panteón. Tenemos un juego nuevo para ti. No había firma, ni explicación. Mis padres lo tomaron como una broma de mal gusto y lo descartaron, pero algo en la expresión de mi hermano me hizo dudar. Esa noche, lo escuché susurrar con sus amigos a través de la ventana abierta. Dicen que hay más cartas. ¿Crees que es verdad?, preguntó uno de ellos. Sí, las encontramos también en la plaza. Todas dicen lo mismo, respondió otro, con un tono nervioso. Las cartas siguieron apareciendo durante los días siguientes, en diferentes lugares, debajo de piedras, en los columpios, incluso clavadas en los troncos de los árboles. Todas invitaban a los niños a jugar en el panteón. Aunque intenté advertirles que no debían ir, la curiosidad pudo más. Una tarde, mi hermano me confesó lo que planeaban. Vamos a entrar al panteón esta noche, dijo, con una mezcla de emoción y temor en su voz. ¿Estás loco? No puedes ir allí, respondí, sintiendo cómo la preocupación me inundaba. Solo queremos ver si es verdad lo que dicen. Prometemos no tardar. A pesar de mis protestas, sabía que no podía detenerlos. Decidí que los seguiría de cerca, para asegurarme de que no se metieran en problemas. Esa noche, el grupo se reunió en la entrada del panteón. Éramos 5, mi hermano, sus 3 amigos, y yo, ocultándome a cierta distancia. El lugar estaba envuelto en una niebla densa, y la verja oxidada parecía crujir con cada brisa. Mientras ellos discutían si debían entrar, uno de los niños señaló algo en el suelo. «Otra carta», dijo, levantándola con cuidado. Esta era diferente. Decía, «Los estamos esperando. No tengan miedo, será divertido». El grupo cruzó la verja sin pensarlo 2 veces, mientras yo lo seguía en silencio, mi corazón latiendo con fuerza. El panteón estaba oscuro, con lápidas inclinadas y mausoleos cubiertos de musgo. Solo las luciérnagas rompían la penumbra. Los niños se movían con cautela, sus risas reemplazadas por murmullos.
De repente, uno de ellos se detuvo frente a una tumba abierta. «Miren esto», susurró. Dentro de la tumba había algo inesperado, una pelota roja, perfectamente nueva. Uno de los niños la tomó y, casi como si estuviera poseído, comenzó a botarla contra el suelo. El eco resonó en el silencio, y pronto, todos comenzaron a jugar, olvidando el miedo inicial. Pero entonces, algo cambió. La pelota rodó hasta detenerse frente a un mausoleo. De la oscuridad, una risa infantil surgió, tan clara y cercana que todos se congelaron. Mis piernas temblaron, pero me forcé a mantenerme en silencio. Los niños intercambiaron miradas nerviosas. «¿Quién está ahí?», gritó mi hermano. No hubo respuesta. En lugar de eso, apareció otra carta, esta vez sobresaliendo de una grieta en el mausoleo. Uno de los niños la tomó y leyó en voz alta: «Te toca buscar. Cierra los ojos y cuenta hasta 10. Es solo un juego, ¿verdad?», dijo uno, con la voz quebrada. Mi hermano cerró los ojos y comenzó a contar, mientras los demás se escondían entre las tumbas. Yo me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Cuando terminó de contar, abrió los ojos y comenzó a buscar a sus amigos. Pero algo estaba mal. Uno a uno, los niños parecían desaparecer. Mi hermano los buscaba entre risas nerviosas, pero no los encontraba. Pasaron varios minutos antes de que la risa infantil volviera a escucharse, esta vez más fuerte, como si lo rodeara. «Salgan. Esto no es gracioso», gritó, con lágrimas en los ojos. Finalmente, yo salí de mi escondite y corrí hacia él. Le expliqué que debíamos irnos, que los demás seguramente habían salido ya del panteón. Él asintió, y juntos nos dirigimos hacia la verja. Pero al llegar, nos detuvimos en seco. Los otros niños estaban allí, pero no como los recordábamos. Estaban pálidos, con los ojos vacíos y un extraño brillo en sus rostros. Nos miraban fijamente, sin hablar. De repente, uno de ellos alzó una mano y señaló hacia el mausoleo. «Vuelvan al juego». «No pueden irse todavía», dijo, con una voz que no era la suya. Mi hermano me agarró del brazo y ambos corrimos en dirección opuesta, internándonos más en el panteón. No importaba cuántas vueltas diéramos, parecía que no podíamos encontrar la salida. Las risas seguían, cada vez más cerca, mezclándose con susurros que llamaban nuestros nombres. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro, había una mesa de piedra, con una nueva carta encima. La tomé con manos temblorosas y leí: «El último en jugar siempre pierde». Antes de que pudiera reaccionar, mi hermano comenzó a gritar. Algo invisible lo arrastraba hacia las sombras. Corrí tras él, intentando sujetarlo, pero era como si una fuerza enorme lo jalara. Grité su nombre hasta que mi voz se quebró, pero desapareció ante mis ojos, dejando solo el eco de su grito. Cuando el amanecer llegó, me encontré solo en el panteón, frente a una lápida que no estaba allí la noche anterior. Tenía el nombre de mi hermano grabado, junto con la fecha de su nacimiento y muerte. Miré alrededor, pero no había rastro de los demás niños. Volví al pueblo, intentando contar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Las cartas dejaron de aparecer y el panteón quedó cerrado para siempre. Pero por las noches, aún puedo escuchar las risas infantiles y los susurros que llaman mi nombre, como si el juego nunca hubiera terminado. La cripta de los gemelos. Mi vida había estado ligada a los cementerios desde que era niño. Mi familia llevaba generaciones trabajando como cuidadores en el pequeño cementerio de nuestro pueblo, y cuando mi padre enfermó, fui yo quien tomó su lugar. No era un trabajo que hubiera elegido, pero con el tiempo aprendí a valorar la tranquilidad del lugar. El cementerio no era especialmente grande, pero tenía historias que parecían pesar sobre sus lápidas. Una de las más conocidas era la de los gemelos Novak, aunque nunca llegué a darle mucho crédito. Decían que, aunque murieron con décadas de diferencia, estaban conectados por algo más fuerte que la muerte. Mi abuelo solía contar esa historia con una mezcla de respeto y temor, pero yo siempre pensé que era solo una leyenda local, un cuento para mantener vivo el misterio del lugar. Todo cambió la primera vez que noté algo extraño en las tumbas de los Novak. Era una tarde de otoño, el aire estaba cargado de humedad y las hojas caían en remolinos al suelo.
Mientras barría uno de los senderos principales, vi algo fuera de lugar. En la tumba de Jan Novak, el hermano mayor, había marcas en el mármol que no estaban allí antes. Parecían pequeñas hendiduras, como si alguien hubiera arañado la superficie con fuerza. Me acerqué para inspeccionarlas y me di cuenta de que formaban una especie de patrón, aunque no podía identificarlo. ¿Vandalismo?, murmuré para mí mismo, aunque algo en mi interior me dijo que no lo era. La tumba de Jan estaba separada de la de su hermano menor, Lucas, por al menos 50 metros y varios mausoleos. Sin embargo, mientras revisaba las hendiduras, sentí un impulso inexplicable de caminar hacia la tumba de Lucas. Cuando llegué, me detuve en seco. Su lápida también tenía marcas idénticas. Era imposible que alguien hubiera hecho eso sin que yo lo notara. Yo era el único allí, y el cementerio había estado cerrado al público durante días debido a reparaciones en la entrada principal. La coincidencia me inquietó, pero intenté racionalizarla. Tal vez alguien había entrado antes de que cerráramos el acceso. Limpié ambas lápidas y regresé a mi rutina, tratando de olvidar el incidente. Esa noche, el viento ululaba con fuerza y hacía crujir las ramas de los árboles. Me desperté sobresaltado por un sonido que no debería haber escuchado: pasos. Era un patrón lento y deliberado, como si alguien caminara sobre el suelo cubierto de grava cerca de mi cabaña, que estaba justo al borde del cementerio. Tomé una linterna y salí con cuidado, envuelto en un abrigo. A pesar del frío, había un sudor frío en mi frente. Caminé hacia el sendero principal, donde los pasos parecían haberse detenido, pero no encontré nada. Sin embargo, cuando dirigí la luz hacia las tumbas de los Novak, sentí que el aire se volvía más denso. Había algo ahí. Las marcas habían vuelto a aparecer, más profundas esta vez, y el patrón comenzaba a tomar forma, una figura que parecía un círculo dividido por una línea en el centro. Reconocí el símbolo, aunque no sabía por qué. Era algo que había visto en los libros antiguos que mi abuelo guardaba. No puede ser, susurré, con la voz temblorosa. De repente, el sonido de pasos volvió a resonar, esta vez rodeándome. Giré en todas direcciones, pero no vi a nadie. El cementerio, normalmente un refugio de calma, se había convertido en un lugar opresivo. Decidí regresar a la cabaña y esperar a que amaneciera. Al día siguiente, busqué entre las cosas de mi abuelo y encontré lo que estaba buscando: un diario antiguo, lleno de relatos sobre las personas enterradas en el cementerio. Entre las páginas amarillentas había una sección dedicada a los gemelos Novak. Jan y Lucas habían crecido juntos en una época difícil, en la pobreza. Jan era el mayor, protector y fuerte, mientras que Lucas era frágil y enfermizo. A pesar de sus diferencias, tenían una conexión profunda, casi sobrenatural. Se decía que podían sentir el dolor del otro, incluso a kilómetros de distancia. El diario contaba que Jan había muerto joven, durante un accidente mientras trabajaba en una mina. Lucas, que estaba enfermo en casa, había comenzado a gritar en el momento exacto en que su hermano falleció. Murió 40 años después, pero sus últimas palabras fueron: Jan nunca se ha ido. El símbolo en las lápidas coincidía con uno dibujado en el diario, descrito como una marca que los Novak usaban para identificarse como familia, un vínculo eterno. Las palabras del diario me hicieron estremecer. Si los gemelos compartían una conexión tan fuerte en vida, ¿era posible que esa conexión persistiera en la muerte? Durante las semanas siguientes, los pasos y las marcas se hicieron más frecuentes. Una noche, mientras revisaba las tumbas, vi algo que no pude explicar: una figura, apenas visible en la penumbra, que se movía entre las lápidas. Era alta y delgada, y parecía flotar más que caminar. La seguí con cautela, pero cuando doblé una esquina, desapareció. En su lugar, encontré algo que me heló la sangre: una nueva lápida. Estaba desgastada, como si hubiera estado allí durante años, pero yo sabía que no había estado antes. No tenía nombre, solo el símbolo de los Novak grabado en el mármol. A partir de ese momento, los fenómenos se intensificaron. Los pasos se escuchaban a todas horas, y las marcas en las tumbas comenzaron a extenderse a otras cercanas. El círculo con la línea en el centro aparecía incluso en los árboles y en las paredes del mausoleo familiar de los Novak. Una noche, mientras intentaba borrar uno de los símbolos, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré de golpe, pero no había nadie.
Sin embargo, el aire estaba cargado de una presencia que no podía ignorar. ¿Qué quieren de mí?, grité, aunque no esperaba respuesta. Entonces, lo escuché, una voz débil, casi un susurro, que parecía venir de las dos tumbas al mismo tiempo. Ayúdanos. Decidí investigar más a fondo. En los registros del cementerio, encontré algo que había pasado por alto, un documento que indicaba que las tumbas de los Novak habían sido trasladadas hace años desde otro lugar. Al parecer, el terreno original había sido vendido para construir una carretera y las tumbas fueron reubicadas en el cementerio actual. Sin embargo, según los registros, los cuerpos nunca fueron encontrados. Solo trasladaron los ataúdes vacíos. La idea de que los gemelos Novak nunca descansaron en paz me llenó de una mezcla de tristeza y terror. Si sus cuerpos estaban perdidos, ¿podría ser esa la razón de los fenómenos? Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: exhumar las tumbas. La noche que abrí las tumbas, el cementerio estaba envuelto en un silencio sepulcral. Con cada golpe de la pala, sentía como si el aire se volviera más pesado. Cuando finalmente abrí el ataúd de Han, lo encontré vacío, como había temido. Al abrir la tumba de Lucas, sin embargo, encontré algo diferente. Dentro, había un pequeño objeto envuelto en tela vieja, una medalla con el símbolo de los Novak. La tomé, y en ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Una vez más, escuché la voz: reúnenos. Comprendí lo que debía hacer. Si los cuerpos no podían ser recuperados, tal vez la medalla, como símbolo de su conexión, podría servir para darles paz. Coloqué la medalla entre las dos tumbas y recé una oración, aunque no soy una persona particularmente religiosa. El viento pareció detenerse, y por primera vez en semanas, el cementerio quedó en silencio. Desde esa noche, los pasos cesaron y las marcas dejaron de aparecer. El cementerio recuperó su tranquilidad, pero las tumbas de los Novak seguían ahí, como un recordatorio de la conexión inquebrantable entre los hermanos. A veces, mientras camino por el cementerio, siento una presencia cálida, casi protectora. Quiero creer que los Novak finalmente encontraron la paz que buscaban, pero en el fondo, sé que nunca podré olvidar las noches en las que sus voces susurraban en la oscuridad, pidiéndome ayuda. El Pozo de las Almas. El cementerio siempre había sido un lugar de tranquilidad para mí. Algunos lo veían como un espacio sombrío, pero yo encontraba consuelo en su silencio. Desde que empecé a trabajar como sepulturero, descubrí una extraña paz en cuidar las tumbas, reparar los senderos y asegurarme de que las flores nunca faltaran en las lápidas olvidadas. Pero esa tranquilidad terminó el día que descubrí el pozo. Había comenzado como un día cualquiera. El sol apenas se asomaba tras las nubes y un aire húmedo anunciaba la llegada de una tormenta. Estaba podando las ramas de un árbol viejo en una esquina olvidada del panteón cuando tropecé con algo enterrado bajo las hojas secas. Era una tapa de hierro oxidado, cubierta con cadenas gruesas que parecían haber estado allí durante siglos. El metal tenía grabados, pero estaban tan desgastados que apenas podía distinguirlos. Una palabra destacaba entre los arañazos y el óxido: pecadores. No pude evitar sentir un escalofrío mientras intentaba comprender lo que había encontrado. La tapa estaba asegurada con un candado antiguo, tan corroído que dudaba que pudiera seguir cumpliendo su función. La curiosidad fue más fuerte que el temor y me arrodillé para inspeccionarlo mejor. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un grito. No era un sonido normal. No provenía del viento ni de algún animal en la distancia. Era humano, desgarrador, y venía de dentro del pozo. Me congelé en el acto, incapaz de moverme mientras el eco del grito se apagaba. Pero antes de que pudiera procesarlo, otra cosa ocurrió. Una voz susurró mi nombre. Retrocedí de inmediato, tropezando con las ramas caídas. El miedo se apoderó de mí mientras miraba fijamente la tapa sellada. Intenté convencerme de que había imaginado todo, que tal vez el viento había producido ese sonido. Pero el susurro era claro, y lo peor era que nadie más conocía mi nombre. Decidí alejarme, pero algo en mí no podía ignorar lo que había pasado. Todo el día, mientras trabajaba, mi mente volvía al pozo. ¿Qué había debajo? ¿Por qué estaba sellado con tanto esmero?
La tapa y las cadenas parecían más una prisión que una medida de seguridad. Esa noche, mientras revisaba los registros antiguos del cementerio, encontré una referencia vaga. En una vieja libreta que había pertenecido a un cuidador anterior, había una mención del pozo maldito en una lista de zonas restringidas. No había detalles, solo una advertencia: nunca lo abras. Por supuesto, esa advertencia solo hizo que mi curiosidad creciera. No pude dormir. Las sombras de mi cabaña parecían alargarse de formas imposibles y cada crujido del viento me ponía en alerta. Finalmente, decidí que debía volver al pozo, aunque solo fuera para demostrarme a mí mismo que todo había sido un producto de mi imaginación. El camino hasta la esquina del panteón era más aterrador de noche. La luz de mi linterna danzaba sobre las lápidas y los árboles, creando figuras extrañas. Cuando llegué al pozo, sentí que el aire estaba más frío, casi helado. La tapa seguía allí, inamovible, pero esta vez las cadenas parecían más tensas, como si algo dentro estuviera empujándolas. Me acerqué con cautela, y cuando estuve lo suficientemente cerca, escuché los susurros de nuevo. Esta vez eran más claros, y no solo pronunciaban mi nombre. Decían cosas incomprensibles, pero con un tono que transmitía angustia. De pronto, un golpe sordo resonó desde el interior del pozo, como si algo hubiese chocado contra la tapa. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Mientras me levantaba, algo en el aire cambió. Un olor acre y denso salió del pozo, llenando mis pulmones. Tosí mientras intentaba alejarme, pero una parte de mí sentía que no debía huir. Algo dentro de ese pozo quería salir, y aunque no entendía por qué, también quería saber qué era. Durante los días siguientes, me dediqué a investigar todo lo que pudiera sobre el pozo. Hablé con los habitantes más antiguos del pueblo, aunque pocos parecían recordar su existencia. Los que lo hacían evitaban hablar del tema, desviando la conversación o simplemente marchándose. Finalmente, un anciano accedió a contarme lo poco que sabía. Según él, el pozo había sido sellado hace más de un siglo, después de que una serie de eventos inexplicables ocurrieran en el cementerio. Gente desaparecía, y los que regresaban hablaban de sombras que los seguían y voces que los llamaban. Los registros de la iglesia mencionaban una purga de almas para sellar el lugar, pero los detalles eran escasos. Ese pozo no debería existir, dijo el anciano con la voz temblorosa. Si tienes algo de sentido común, lo dejarás en paz. Pero ya era demasiado tarde para eso. Una noche, incapaz de resistir más, decidí abrir el pozo. Armado con herramientas y una linterna, regresé al cementerio bajo la lluvia. Las gotas repiqueteaban sobre las cadenas mientras intentaba romper el candado con una palanca. Me llevaba más tiempo del que esperaba, pero finalmente, con un chasquido ensordecedor, el candado cedió. Las cadenas cayeron al suelo, y por un momento, todo quedó en silencio. La tapa seguía pesada, pero con esfuerzo logré moverla lo suficiente para echar un vistazo dentro. Lo que vi me robó el aliento. El interior no era lo que esperaba. No había agua ni tierra al fondo, solo una oscuridad que parecía extenderse eternamente. Y en esa oscuridad, vi formas moviéndose, sombras que no deberían estar allí. Antes de que pudiera reaccionar, una mano, o algo que se parecía a una mano, salió disparada hacia mí. Retrocedí de golpe, dejando caer la linterna. La tapa del pozo comenzó a moverse sola, como si algo dentro empujara para abrirla completamente. Las voces se hicieron más fuertes, un coro de gritos y lamentos que parecían venir de todos lados. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y el aire se llenó con un frío que calaba hasta los huesos. No recuerdo cómo logré cerrar la tapa, pero cuando lo hice, me encontré jadeando, con las manos ensangrentadas por el esfuerzo. Volví a la cabaña y me atrincheré allí, temblando de miedo. Pero sabía que esto no había terminado. El pozo quería algo, y no estaba seguro de cuánto tiempo podría mantenerlo contenido. Me quedé en la cabaña, observando desde la ventana cómo la bruma comenzaba a cubrir el cementerio como un sudario. Los gritos del pozo se intensificaban, perforando la noche como cuchillos. La pequeña lámpara de aceite parpadeaba con cada vibración del suelo y el aire se tornaba más pesado, como si el propio ambiente conspirara para aplastarme. Sabía que no podía esconderme para siempre. El pozo me había llamado por mi nombre y tarde o temprano tendría que enfrentar lo que sea que aguardara en su interior. Pero no lo haría desarmado.
Con manos temblorosas, rebusqué entre los cajones de la cabaña hasta encontrar un viejo crucifijo, una vela negra y una Biblia con páginas amarillentas. Parecían objetos insuficientes, pero en ese momento, cualquier cosa que pudiera ofrecer un atisbo de protección era bienvenida. Salí al exterior, sintiendo como la noche parecía tragarse los sonidos habituales del bosque. Ni siquiera los grillos se atrevían a romper el silencio. Con cada paso hacia el pozo, las cadenas que lo sellaban parecían brillar tenuemente, como si estuvieran vivas. Al llegar, me detuve en seco. El suelo alrededor del pozo estaba cubierto de marcas de garras, profundas y erráticas, como si algo hubiera intentado salir con desesperación. El aire olía a óxido y a algo podrido, algo que no podía identificar. Sostuve el crucifijo con fuerza, sintiendo que apenas podía mantener el equilibrio. Entonces, el silencio fue roto por un estruendo. Las cadenas comenzaron a moverse solas, retorciéndose como serpientes metálicas. Retrocedí, pero algo invisible parecía empujarme hacia adelante. Mi cuerpo estaba atrapado entre dos fuerzas, el miedo que me instaba a correr y una atracción irresistible que me arrastraba hacia el pozo. «Déjame en paz», grité, aunque mi voz sonó débil contra los gritos que provenían de las profundidades. De repente, las cadenas se soltaron con un chasquido ensordecedor, cayendo al suelo como un montón de huesos. El pozo quedó abierto y un hedor insoportable brotó de él, como el aliento de algo que había estado pudriéndose por siglos. Me cubrí la nariz, pero no pude evitar que mi estómago se revolviera. Algo empezó a emerger. Al principio, parecía una sombra líquida, moviéndose como si estuviera hecha de humo y aceite. Pero cuando se alzó por completo, vi que tenía una forma humanoide, aunque sus extremidades eran demasiado largas y delgadas y su rostro carecía de rasgos, excepto por dos ojos rojos brillantes que parecían perforar mi alma. La criatura me señaló con una mano esquelética, y aunque no habló, su mensaje fue claro: «Tú me liberaste». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. En ese momento, recordé la vela negra que llevaba. Con dedos torpes, la encendí con un fósforo y murmuré una oración que apenas recordaba, esperando que tuviera algún efecto. La luz de la vela parecía perturbar a la criatura, que se retorció y emitió un chillido que resonó en mis huesos. «Regresa de donde viniste», grité con todas mis fuerzas, sosteniendo la vela y el crucifijo frente a mí. La criatura se abalanzó sobre mí, y por un instante, todo se volvió negro. Cuando desperté, el sol estaba saliendo. El pozo estaba sellado nuevamente, y las cadenas habían regresado a su lugar, como si nunca se hubieran roto. Pero algo había cambiado. El aire era más limpio, y el cementerio, aunque todavía sombrío, parecía menos opresivo. Sin embargo, mi mente estaba marcada por lo que había visto. En la cabaña, encontré un libro antiguo que no recordaba haber visto antes. Sus páginas estaban llenas de relatos sobre el pozo y las almas que había atrapado a lo largo de los siglos. Descubrí que el pozo era una especie de portal, un enlace entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro. Su propósito era consumir a los curiosos, a los codiciosos, a los imprudentes. Y yo, al haberlo liberado, casi me convierto en su última víctima. Desde ese día, me convertí en el guardián del pozo. No por elección, sino porque sabía que alguien debía vigilarlo, asegurarse de que nadie más rompiera las cadenas. Cada noche, mientras el viento sopla y las sombras se alargan, escucho los gritos lejanos que aún resuenan desde las profundidades. Y cada noche, me pregunto cuánto tiempo más podré resistir antes de que el pozo reclame lo que siente que le pertenece. El vigilante de las tumbas. Apenas crucé las oxidadas puertas del cementerio por primera vez, sentí el peso del aire sobre mis hombros. Las hojas secas crujían bajo mis botas y una brisa fría parecía llevar consigo un susurro que no lograba descifrar. El hombre que me había contratado, un sujeto encorvado y con ojos hundidos, me ofreció una sonrisa nerviosa mientras me entregaba las llaves de la pequeña caseta al borde del terreno. «Es un trabajo sencillo, solo vigilar por las noches», me dijo, intentando sonar convincente. «Mantén las puertas cerradas y asegúrate de que nadie entre ni salga». No supe si lo último lo dijo como una broma, pero su tono no dejó espacio para risas.
Asentí y me preparé para lo que pensaba que sería una rutina aburrida, aunque algo inquietante. La paga no era mala, y en mi situación no podía ser exigente. Sin embargo, no tenía idea de lo que me esperaba. La caseta era pequeña y lúgubre, con una vieja estufa que parecía más decorativa que funcional y un escritorio cubierto de polvo. Una linterna, una radio de mano y un termo con café frío eran todo lo que tenía para enfrentar las horas de oscuridad. El cementerio se extendía ante mí como un laberinto de mármol y granito, con lápidas torcidas y cruces desgastadas por el tiempo. Unos pocos mausoleos antiguos se alzaban como sombras más densas en la penumbra. La primera noche pasó sin incidentes. Caminé por los senderos principales, iluminándolos con mi linterna, y escuché solo los sonidos habituales de la noche: grillos, el ulular de un búho y el ocasional susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, ya al amanecer, noté algo extraño. Una de las cruces, una sencilla de madera que había visto en mi ronda inicial, estaba ahora en una tumba diferente. Pensé que quizá había cometido un error, que mi cansancio me había jugado una mala pasada. Lo dejé pasar. La segunda noche fue distinta. Mientras hacía mi recorrido habitual, algo captó mi atención al fondo del cementerio. Una figura encapuchada estaba de pie junto a una tumba, inmóvil como una estatua. Al principio pensé que se trataba de algún visitante que había ignorado las horas de cierre, pero cuando apunté con la linterna, la figura se movió, desapareciendo detrás de un mausoleo. Aceleré el paso, llamando con voz firme: «El cementerio está cerrado. No puede estar aquí». No obtuve respuesta. Cuando llegué al lugar donde había visto a la figura, no había nadie. Solo el silencio y las lápidas frías. Sin embargo, una cruz de hierro que recordaba haber visto cerca de la entrada estaba ahora clavada en una tumba al azar. Las marcas en la tierra eran frescas, como si alguien la hubiera trasladado recientemente. Sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. Cada noche, la figura encapuchada volvía a aparecer. Siempre distante, siempre moviéndose entre las lápidas como si estuviera buscando algo. Intenté acercarme varias veces, pero cada vez que lo hacía, la figura se desvanecía antes de que pudiera alcanzarla. Y siempre, sin falta, encontraba cruces y lápidas en lugares distintos al amanecer. Era como si estuviera reordenando el cementerio, pieza por pieza. Mi lógica luchaba por encontrar una explicación razonable. ¿Un bromista? ¿Alguien que conocía el cementerio mejor que yo? Pero entonces, una noche, vi algo que rompió cualquier noción de lógica. La figura encapuchada no movía las cruces con las manos. En lugar de eso, parecía señalarlas, y éstas se levantaban solas, flotando en el aire antes de colocarse en su nueva posición. Observé con incredulidad cómo una lápida de mármol pesado se deslizaba suavemente por el suelo, sin que nadie la tocara. En mi quinta noche, decidí enfrentar a la figura, armado con la linterna y una valentía desesperada. Cuando la vi de nuevo, esta vez junto a un mausoleo, corrí hacia ella. No huía. Se quedó quieta, permitiéndome acercarme lo suficiente para distinguir su capucha, que parecía hecha de una tela negra casi líquida. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblando. La figura giró lentamente su rostro hacia mí, y aunque no vi ojos ni rasgos faciales, sentí que me observaba. Extendió una mano huesuda hacia una de las cruces cercanas, y de pronto, un susurro llenó el aire. No eran palabras claras, pero el mensaje era inconfundible: reordena para descansar. La figura desapareció de repente, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Pero algo quedó tras de sí, una cruz torcida con marcas grabadas en su base. Me incliné para observarla y noté que las marcas formaban una especie de patrón, como si señalaran una dirección. Pasé los siguientes días siguiendo las pistas que dejaban las cruces y lápidas movidas. Cada noche, el encapuchado parecía continuar con su tarea, y yo intentaba descifrar su propósito. Finalmente, los patrones me llevaron a una sección olvidada del cementerio, oculta tras una densa maraña de arbustos. Allí, encontré una fosa común sellada con una losa de piedras sin inscripciones. El aire era más frío en ese lugar, y un hedor a tierra podrida emanaba de la fosa. No podía ignorarlo más. Esa misma noche, con una pala que encontré en la caseta, comencé a excavar. La tierra era dura, como si no hubiera sido tocada en décadas, pero mi curiosidad superaba mi miedo. Finalmente, golpeé algo sólido,
un ataúd viejo y desgastado. Al abrirlo, encontré huesos, pero también algo más. En el interior, había una pequeña libreta envuelta en tela. La libreta contenía escritos de alguien que había trabajado en el cementerio hacía más de 100 años. Contaba cómo un grupo de tumbas había sido trasladado de su lugar original para dar espacio a una expansión del cementerio. Las almas de aquellos muertos nunca encontraron descanso, y desde entonces, el encapuchado había aparecido, intentando restaurar el orden. Al leer las últimas páginas, sentí una presencia detrás de mí. Era la figura encapuchada, más cercana que nunca. Pero esta vez no sentí miedo. Extendió su mano hacia mí y su voz resonó directamente en mi mente: el último paso es tuyo. Comprendí lo que debía hacer. Con un esfuerzo final, trasladé las cruces y lápidas a sus posiciones originales, siguiendo los patrones de la libreta. Cuando terminé, el aire cambió. El cementerio se sintió en calma por primera vez desde que había comenzado el trabajo. La figura encapuchada asintió lentamente antes de desvanecerse en la niebla. Pero antes de irse por completo, dejó un susurro final: ahora, vigilante, tú eres el guardián. Desde aquella noche, las cruces y lápidas nunca volvieron a moverse solas. Pero sigo trabajando como vigilante del cementerio, incapaz de abandonarlo. Aunque las noches son más tranquilas, a veces siento la presencia del encapuchado observándome desde las sombras, asegurándose de que cumpla con mi deber. Y en el silencio de la madrugada, el eco de sus palabras sigue resonando en mi mente: tú eres el guardián. Los sepultureros. Cuando acepté el trabajo de sepulturero en el cementerio municipal, no tenía grandes expectativas. Pensé que sería un empleo rutinario y tranquilo, rodeado de silencio y soledad. El pago no era gran cosa, pero me proporcionaría algo de estabilidad en una época de inestabilidad económica. Sin embargo, nada me preparó para lo que descubriría en las noches largas y sombrías entre tumbas y mausoleos. Todo comenzó una tarde fría de otoño. El cielo estaba gris y el viento se colaba por entre las ramas desnudas de los árboles. Había llegado temprano para preparar el terreno para un entierro programado. Cuando los empleados de la funeraria llegaron con el ataúd, noté que el féretro tenía una inscripción en latín que ninguno de ellos pudo explicar. Era una frase corta, tallada con precisión: non perturbare mortos. Debe ser una costumbre de la familia, dijo uno de los hombres mientras se encogía de hombros. No le di demasiada importancia. Ayudé a descender el ataúd a la fosa y comencé a cubrirlo con tierra. Fue entonces cuando vi algo extraño. Una pequeña pieza de metal cayó del ataúd, como si alguien la hubiera dejado descuidadamente en su superficie. La recogí y me di cuenta de que era un medallón antiguo, con símbolos que no reconocí. No me atreví a quedármelo y lo arrojé de vuelta a la tierra antes de terminar el trabajo. Esa noche, tuve el primer sueño. En el sueño, estaba de pie en el mismo cementerio. Todo estaba envuelto en una niebla espesa y las lápidas parecían brillar con un resplandor pálido. En el centro del cementerio, un grupo de figuras estaba de pie, inmóviles. Llevaban ropa desgastada, como si hubieran salido directamente de sus tumbas, y en sus manos sostenían objetos brillantes: medallones, anillos, figuras talladas en madera. Sus rostros carecían de expresión, pero sus ojos estaban fijos en mí. Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Intenté convencerme de que solo era producto de mi imaginación, pero algo en su mirada seguía persiguiéndome. Fue entonces cuando comencé a prestar más atención a los objetos que algunos cadáveres llevaban consigo. En los días siguientes, noté un patrón. No todos los ataúdes contenían objetos extraños, pero cuando los había, siempre parecían estar cuidadosamente colocados en las manos de los fallecidos. Algunos eran medallones como el que había encontrado, otros eran pequeñas estatuillas o piedras con inscripciones. Una vez, encontré una llave oxidada que parecía más un símbolo que algo práctico. Lo más extraño era que nadie parecía saber de dónde venían estos objetos. Los familiares no los mencionaban y los empleados de la funeraria actuaban como si no existieran. Empecé a preguntarme si era el único que los notaba. Una noche, mientras organizaba las herramientas en la caseta, decidí investigar.
Saqué un par de guantes y una linterna y fui a las tumbas donde recordaba haber enterrado cadáveres con estos objetos. Comencé con discreción, solo retirando una pequeña cantidad de tierra, lo suficiente para confirmar mis sospechas. Y ahí estaban. Los objetos seguían en las manos de los cadáveres, pero algunos de ellos parecían distintos. La llave que había visto días atrás estaba ahora ligeramente doblada, como si alguien la hubiera utilizado. Uno de los medallones estaba roto y la estatuilla de madera tenía marcas que no estaban ahí antes. Fue entonces cuando algo me sobresaltó, un sonido suave, como un susurro que venía de las profundidades de la fosa. Después de aquella noche, los sueños se intensificaron. Esta vez no eran solo las figuras inmóviles. Ahora, sus bocas se movían, aunque no emitían palabras que pudiera entender. Siempre despertaba con un eco en la mente, un murmullo que no lograba identificar. Comencé a sentirme observado incluso durante el día. Cada vez que pasaba por ciertas tumbas, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Una tarde, mientras regresaba a casa después del trabajo, encontré una carta en mi buzón. Estaba escrita con una caligrafía cuidadosa y el papel olía a algo antiguo, como un libro viejo. El mensaje era simple: no toques lo que no entiendes. No había firma ni remitente. Intenté ignorarla, pero en el fondo sabía que estaba relacionada con los objetos. Decidí investigar por mi cuenta. Visité la biblioteca local y busqué registros antiguos del cementerio. Encontré menciones a un grupo de entierros realizados a finales del siglo XIX en los que los fallecidos eran enterrados con amuletos de protección. Estos objetos, según las creencias de la época, servían para evitar que las almas fueran perturbadas y para proteger a los vivos de cualquier influencia negativa de los muertos. Sin embargo, también encontré algo inquietante, una leyenda que hablaba de un castigo para aquellos que alteraran el descanso de los muertos. Según la historia, los objetos no solo eran protectores, sino también marcadores. Si alguien perturbaba las tumbas de los portadores, quedaría señalado por ellos y su espíritu nunca tendría paz. Comencé a notar cambios en mi entorno. Las herramientas de la caseta no estaban donde las dejaba, las luces parpadeaban sin razón y a menudo encontraba marcas en la tierra cerca de ciertas tumbas, como si alguien hubiera caminado por allí. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi algo que heló mi sangre. En una de las lápidas, mi nombre estaba escrito con carbón, junto a un símbolo que reconocí de uno de los medallones. Esa noche, los sueños se convirtieron en pesadillas. Ya no eran solo figuras inmóviles, ahora me perseguían. Intentaba correr, pero siempre me alcanzaban, sus manos extendidas, llevando los objetos que tanto temía. Una madrugada, decidí enfrentarme a lo que fuera que estaba sucediendo. Regresé al cementerio con una pala y una determinación desesperada. Empecé a excavar en la tumba que llevaba mi nombre escrito. El aire estaba helado y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. Cuando llegué al ataúd, lo abrí con dificultad. Dentro, no había un cuerpo, pero sí uno de los objetos que había visto, un medallón idéntico al primero que encontré. Al tomarlo en mis manos, sentí una oleada de frío que me recorrió el cuerpo. Entonces, las figuras aparecieron. No eran humanos, no completamente. Sus cuerpos estaban descompuestos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesarme. Uno de ellos, el más cercano, extendió una mano y habló con una voz que resonó directamente en mi mente. Devuelve lo que has robado. Repara el equilibrio. Comprendí lo que debía hacer. Pasé las siguientes noches devolviendo cada objeto a su lugar original, excusándome con mis superiores diciendo que eran inspecciones de rutina. A medida que lo hacía, las perturbaciones comenzaron a cesar. Las luces dejaron de parpadear y los susurros en el aire se desvanecieron. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. La última noche, cuando coloqué el último objeto en su tumba, sentí un peso desaparecer de mis hombros. Pero antes de irme, escuché un último susurro: siempre te vigilaremos. El cementerio volvió a la calma, pero yo nunca volví a ser el mismo. Dejé el trabajo poco después, incapaz de soportar la tensión. Sin embargo, a veces, cuando paso cerca del lugar, siento la mirada de algo más allá de la comprensión, recordándome que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados.
La niña y la tumba. Nunca creí en lo sobrenatural. Mi trabajo como investigador privado me había enseñado que, detrás de los misterios más inquietantes, siempre había una explicación lógica. Pero lo que sucedió en aquel cementerio desafió todo lo que sabía sobre el mundo. Era una noche fría de octubre cuando recibí la llamada. El encargado del cementerio local, un hombre llamado Gutiérrez, me informó que algo extraño ocurría en su lugar de trabajo. Según él, varias noches seguidas había visto a una niña llorando junto a una tumba en la zona más antigua del panteón. Aunque intentó acercarse para ayudarla, ella siempre desaparecía en cuanto cruzaba la verja que separaba los caminos principales de las tumbas. No es normal, señor. La niña parece real, pero no lo es. Necesito que alguien me diga qué está pasando antes de que pierda la cordura. Acepté el caso, más por curiosidad que por otra cosa. Los reportes de apariciones eran comunes en mi línea de trabajo, pero siempre tenían una explicación racional: adolescentes haciendo bromas, indigentes buscando refugio o simples ilusiones ópticas. Estaba seguro de que este caso no sería diferente. Llegué al cementerio justo antes de la medianoche. Gutiérrez me esperaba en la entrada, nervioso y fumando compulsivamente. Me dio un mapa del lugar, marcando la tumba donde siempre aparecía la niña, Graciela Álvarez, 1985 a 2016. Una madre amorosa. ¿Quién es esta mujer?, pregunté. Murió en un accidente automovilístico. Su esposo también falleció, pero la niña sobrevivió. Se llama Sofía. Desde entonces, nadie sabe mucho de ella. Gutiérrez bajó la voz. Pero esa niña que aparece no es Sofía. Algo no está bien. Lo siento en los huesos. Lo dejé en la entrada y caminé hacia la tumba. La noche era clara, iluminada por una luna llena que hacía brillar las lápidas como si estuvieran cubiertas de escarcha. El aire estaba impregnado del olor húmedo de la tierra removida y flores marchitas. Cuando llegué, no vi nada fuera de lo común. La tumba estaba impecable, adornada con flores frescas y una pequeña vela encendida. Me quedé allí, observando en silencio. Eran casi las 3 de la madrugada cuando la escuché, un sollozo suave, casi un murmullo. Me volví y la vi. Era pequeña, no más de 8 años, con cabello oscuro y un vestido blanco manchado de tierra. Estaba de rodillas frente a la tumba, abrazando un osito de peluche. Su llanto era desgarrador, lleno de una tristeza tan profunda que me heló la sangre. ¿Sofía?, pregunté con cuidado, manteniendo mi distancia. La niña levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos por el llanto. Negó con la cabeza, apretando el peluche contra su pecho. No puedo irme. Ella me necesita, dijo, con una voz apenas audible. Me acerqué un poco más, intentando calmarla. ¿Quién te necesita? ¿Tu mamá? Estoy aquí para ayudarte. Ella sacudió la cabeza de nuevo, esta vez con más fuerza. Se puso de pie de un salto y retrocedió, casi como si temiera que la tocara. No puedes ayudar, gritó, con una voz que resonó en el aire inmóvil. En ese momento, algo cambió en el ambiente. El viento dejó de soplar y el aire se volvió espeso, como si todo el cementerio contuviera la respiración. La niña desapareció ante mis ojos. No corrió, no se escondió, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Estaba paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Pero antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Volví al día siguiente, decidido a entender qué estaba pasando. Visité los archivos municipales y descubrí algo inquietante. Sofía Álvarez había desaparecido poco después del entierro de su madre. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los rumores decían que había sido vista por última vez cerca del cementerio. Lo más perturbador era un detalle que nadie había mencionado: Graciela Álvarez había estado involucrada en un grupo religioso clandestino, acusado de realizar rituales oscuros para contactar con espíritus protectores. La comunidad los había condenado al ostracismo poco antes del accidente. Esa noche volví al cementerio con más preguntas que respuestas. Llevé una grabadora y una linterna, decidido a registrar cualquier fenómeno extraño. Cuando llegué a la tumba, la vela estaba encendida nuevamente, aunque recordaba haberla apagado la noche anterior.
De repente, la niña apareció de nuevo, pero esta vez no estaba llorando. Me miraba fijamente, con una expresión vacía que me puso los pelos de punta. Ella quiere que te vayas, dijo con voz monótona. ¿Quién? Pregunté, pero mi voz tembló. La niña señaló la lápida. Antes de que pudiera responder, el suelo comenzó a temblar ligeramente. Las flores se marchitaron ante mis ojos, y un olor nauseabundo llenó el aire. No debiste venir, susurró la niña antes de desaparecer una vez más. Entonces, lo vi, una figura oscura emergió del suelo junto a la tumba. Era alta, encorvada, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Su presencia era sofocante y sentí un miedo primitivo que nunca había experimentado. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. La figura avanzó lentamente hacia mí, extendiendo una mano huesuda que parecía estar hecha de sombras solidificadas. Cuando me tocó, sentí un frío que atravesó mi cuerpo como un cuchillo de hielo. Mi visión se nubló y un dolor insoportable se apoderó de mi cabeza. Escuché voces en mi mente, un coro de gritos y lamentos que se mezclaban con susurros incomprensibles. Intenté resistirme, pero era inútil. Algo se apoderó de mí, algo que no podía entender ni controlar. Caí de rodillas, incapaz de moverme mientras la figura desaparecía lentamente. Cuando recobré la conciencia, estaba en mi apartamento, pero no recordaba cómo había llegado allí. Mi cuerpo estaba cubierto de marcas, símbolos que no reconocía. Intenté olvidarlo, seguir adelante, pero las voces seguían ahí, susurrando en los rincones de mi mente, obligándome a hacer cosas que no quería. Ahora, cada noche, vuelvo al cementerio, como si algo me obligara a regresar. Ya no soy el mismo. Soy un prisionero en mi propio cuerpo, un títere de algo mucho más antiguo y oscuro. Y cada vez que miro la tumba de Graciela Álvarez, siento que el ciclo está a punto de repetirse. Porque la niña sigue ahí, esperándome, con su vestido blanco y su osito de peluche, lista para atraer a la próxima víctima. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.